Bueno, muy buenas noches a todos. Un gusto tener a todos los asistentes a la sala. Vamos a hacer una revisión de un tema de cirugía de mano, bastante común en la consulta externa, y es el dolor en borde cubital de la muñeca, ¿no? Entonces, es una entidad, pues, bastante frecuente en la consulta. Y antes de iniciar la charla, quiero empezar con que hay que tener claro algo importantísimo, y es que es una enfermedad prevalente en pacientes jóvenes. Entonces, en pacientes jóvenes tiene presentación en personas que son atletas y deportistas con ejercicios demandantes en manos y brazos. Adicionalmente, podemos encontrar que tiene una combinación de patologías, de presentaciones agudas con un uso excesivo y que pueden tender incluso a cronificarse. Y que estos pacientes van a consultar con un cuadro muy típico, y es que ese dolor empeora o se agudiza en momentos de estrés para la articulación radiocubital. Entonces, ¿cuáles son los movimientos con los que estos pacientes van a tener más dolor? Esos movimientos van a ser la flexión, la extensión, la desviación tanto radial y cubital y la pronosupinación del antebrazo. Entonces, inicialmente ya sabemos que son pacientes jóvenes, altamente demandantes, deportistas, atletas, con movimientos estresantes que provocan dolor. Entonces, en el transcurso de la charla vamos a darnos cuenta que hay una serie de entidades que son las que vamos a ir buscando o son las que vamos a ir descartando para poder dar con el diagnóstico certero de este paciente. Entonces, inicialmente vamos a comenzar con algo bastante clásico que ya pues la mayoría manejan, que es el complejo de fibrocartílago triangular. Entonces, antes que nada, tenemos que hacer una revisión anatómica, tenemos que saber qué es, de qué estamos hablando. Entonces, el compuesto de fibrocartílago triangular está compuesto por 6 elementos, es una estructura que tiene 6 elementos importantes. Inicialmente tenemos que tiene un disco central, como lo vemos en la imagen. Este disco central está unido por unos ligamentos radiocubitales superficiales y volares y dorsales, ¿ok? Y su parte central, que es lo que tenemos que tener mucho más en cuenta, la parte central de esta estructura, es totalmente avascular. Él tiene una irrigación periférica entre el 15 al 20%, que es lo que le va a dar el aporte sanguíneo. Entonces podemos hacer incluso una similitud con estas lesiones meniscales, que la parte central del menisco, la parte que recibe más estrés, es totalmente avascular, pero las partes periféricas son las partes vascularizadas. Basado en ese principio, si entendemos eso, podemos entender cuáles van a ser los pilares de mi tratamiento para yo impactar en este paciente. Adicional a eso, tenemos que tiene un ligamento radiocubital superficial, como ya les había dicho, volar y dorsal, que dan la estabilidad secundaria. Se adhiere a los bordes volares y dorsales a través de una muesca sigmoidea que está localizada en el radio. Entonces, él se pega al radio a través de esa muesca y va a estabilizarse allí. Tiene un ángulo muy estrecho de fijación, por lo cual es muy susceptible de lesiones. Y además de los ligamentos superficiales, tenemos unos ligamentos profundos, que estos ligamentos radiocubitales profundos se adhieren a los bordes distales y volares dorsales de la muesca sigmoidea, pero en la fóvea, en ese punto central, cerca de la base de la estiloides cubital. Tienen un gran ángulo de fijación. Por eso es que estos ligamentos profundos van a ser los principales estabilizadores del complejo fibrocartílago triangular. ¿Ok? Adicional, tiene una subenvoltura por el extensor cubital del carpo que va a través de él lateralmente y se complementa con los ligamentos ulnocarpianos. Y tiene un ligamento colateral cubital, que es la estructura capsular que surge de la base de la estiloides cubital y lo recubre. Adicional, entonces, tenemos el aporte. ¿Quién le da la irrigación al complejo? Entonces, están la arteria cubital, la arteria dorsal interósea anterior y la arteria palmar de la interósea posterior.
Como les había dicho antes, los cortes histológicos demuestran que penetran solamente de un 15 a un 20% del disco. Por lo tanto, su porción central es totalmente avascular y eso es lo que conlleva que este disco sea tan susceptible. Entonces, ¿para qué sirve el complejo fibrocartílago triangular o cuál es su función? Entonces, el complejo fibrocartílago triangular soporta del 16 al 20% de la carga axial de la muñeca en variación neutra. Además, tiene o se activa en actividades pesadas de agarre con mayor variación positiva cubital que ocurre con la pronación de la muñeca aumentando la carga sobre el mismo. Y la articulación radiocubital distal es inestable por su configuración ósea. Tiene unos estabilizadores primarios y secundarios que vamos a ver más adelante, pero per se es una articulación muy susceptible. Entonces, ¿cómo llega este paciente? ¿Este paciente qué dice? Entonces, este paciente llega con síntomas mecánicos de la muñeca, es un dolor al movimiento y a la desviación cubital, sobre todo, un dolor localizado en el borde cubital de la muñeca con sensación de inestabilidad. Tiene dolor al levantar los elementos pesados, dolor a la pronosupinación y esto se exacerba con la desviación cubital. Entonces, ¿cuáles son los deportistas más susceptibles? Los deportistas que tienen mayor carga sobre la articulación radiocubital. Ejemplo, tenistas, beisbolistas y gimnastas. Son los 3 deportistas clásicos que presentan alteraciones o dolor a este nivel. Entonces, antes que nada, la semiología, como siempre, el pilar de nuestros diagnósticos. Entonces, este paciente hay que definitivamente en mano, hay que tocarlo. Este paciente hay que manipularlo, hay que buscar, hay que palpar cuál es el punto doloroso del paciente. Entonces, el primer punto que vamos a buscar es la sensibilidad en la fósea cubital. Tiene una sensibilidad hasta del 95% y una especificidad hasta del 85%. Pero, ¿qué es la fobia cubital o dónde la vamos a buscar? Entonces, la fobia cubital es un punto blando localizado entre el proceso de la estiloides cubital, que es palpable, y el extensor cubital del carpo, que también es fácilmente palpable, y el flexor cubital del carpo. Entonces, este paciente que tiene una alteración del fibrocartílago triangular va a tener un punto exquisito de dolor a ese nivel. Hay que hacerle pruebas de ligamentos dorsales profundos, que son los principales estabilizadores. Esta prueba se hace en tensión máxima, en supinación, y hay que trasladar el segmento radial hacia el examinador y hacer la prueba de ligamentos palmares profundos, que consiste en lo contrario. Entonces, la tensión máxima de los ligamentos palmares profundos se logra en pronación y se traslada la unidad radial hacia el paciente. Además, hay que hacerle la prueba de compresión de la articulación radiocubital, que consiste en abrazar la muñeca con nuestra mano y hacer compresión a nivel de la articulación y el paciente definitivamente va a despertar dolor. Entonces, una vez nosotros exploramos semiológicamente a nuestro paciente y encontramos que posiblemente tiene una alteración de este fibrocartílago, ¿qué le vamos a mandar? ¿Qué nos sirve? ¿Qué imágenes? Hay que tener en cuenta que el complejo fibrocartílago es una estructura, como bien lo dice, cartilaginosa, pero hay que solicitarle radiografías antero-posterior de muñeca y laterales con rotación en 0 grados. Hay que evaluar muy bien la varianza cubital. ¿Por qué? Porque hay más entidades que producen alteraciones de esta varianza cubital y que pueden coexistir con las lesiones del fibrocartílago. Hay que evaluar la morfología y cambios degenerativos de la articulación radiocubital, porque definitivamente este es un paciente que ha podido tener una lesión no solamente del fibrocartílago, puede coexistir con una artrosis de la radiocubital distal y que esto empeora el cuadro clínico. Además, hay que hacerle una resonancia magnética para la evaluación del complejo en sí, del fibrocartílago. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de este paciente? ¿Qué se le hace a este paciente? Entonces, el tratamiento no quirúrgico, como siempre, tenemos una oportunidad de hacer un tratamiento conservador. Férulas antirrotación, que el paciente no pueda pronosupinar el antebrazo, porque hay lesiones o algunos tipos de lesiones que vamos a encontrar que son susceptibles todavía de manejo conservador hasta por 6 semanas.
Estas lesiones agudas, podemos tener lesiones menores de 2 semanas, que son lesiones agudas, lesiones subagudas, que van entre las 2 y las 6 semanas, que todavía son susceptibles de manejo conservador, y tenemos lesión que superadas las 6 semanas van a cronificarse y definitivamente vamos a entrar a tener que hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Qué se le hace a estos pacientes? Entonces, en estos deportistas hay que hacerle incluso inyección de corticosteroides, han demostrado tener mejoría con el dolor, antiinflamatorios, AINES, el pilar del tratamiento del dolor, e incluso se le puede hacer una férula de yeso palmar, y que ha demostrado que hasta en un 57% de los pacientes, estos pacientes tienen mejoría a los 30 días. Entonces, hay que darle esa oportunidad a pacientes con lesiones agudas de iniciar un tratamiento conservador. Entonces, esta es la clásica imagen de la clasificación de Palmer, propuesta por el doctor Palmer en el año de 1989. Es la clasificación, fue la primera clasificación para lesiones de fibrocartílago triangular. Él simplemente clasificó las lesiones en 2 grandes grupos, en unos grupos traumáticos y en un grupo degenerativo. Pero Palmer tuvo un inconveniente y fue que no nos planteó la oportunidad de guiar un diagnóstico, de guiar un tratamiento para este paciente una vez nosotros teníamos las lesiones encontradas. Entonces era así como las lesiones tipo 1 traumáticas, encontrábamos que el paciente tenía una perforación central del disco. Las tipo 1B tenían una avulsión del borde cubital, podía coexistir con una fractura del estiloides cubital o sin fracturas, y las tipo 2 o degenerativas habían desgastes centrales del fibrocartílago con condromalacia, y podíamos encontrar ya hallazgos sugestivos de degeneración, pacientes que definitivamente no iban a mejorar con un manejo conservador, sino que definitivamente iban a necesitar una cirugía que impactara allí. Fue así como se propuso una nueva clasificación, que fue la clasificación de Axey, realizada en el año 2001. Entonces, la clasificación de Axey ya sí nos servía porque sí sugería cuál era el posible tratamiento que podíamos iniciar en este paciente. Entonces, esta es la simplificación, la clasificación de Axey, y es así como, por ejemplo, la clase 0, que tiene lesiones con fractura de estiloides cubital aisladas, sin rupturas del fibrocartílago, hay que hacerle una extracción no quirúrgica, entablillar al paciente y hacerle un manejo conservador, y este paciente va a mejorar con un manejo no quirúrgico. Pero es así como, por ejemplo, desgarros del fibrocartílago triangular asociados a cambios que sugieren degeneración de la articulación radiocubital distal, como era la clase 5, era un paciente candidato para una artroplastia definitiva. Entonces, eso servía para poder guiar un tratamiento. Entonces, estos pacientes que todavía tienen oportunidad o que tienen desgarros del complejo de fibrocartílago, hay que plantearles un tratamiento. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? Entonces, en las imágenes que tenemos en la presentación, vemos inicialmente un abordaje a través del quinto espacio extensor. Realizamos una capsulotomía, exposición de la cabeza cubital, y se observa fácilmente la ruptura de la ruptura periférica del fibrocartílago triangular. Entonces, nuestro objetivo va a ser inicialmente poder reparar y llevar ese fibrocartílago que está roto a su lugar de inserción original. Entonces, así como vemos en la imagen número 2, la pinza está acá, está agarrando el disco, y una vez se haya debridado toda la zona, muy bien, que no queda absolutamente ningún tipo de tejido allí, podemos reinsertarlo. Entonces, ¿cómo se hace esa reinserción? Esa reinserción se hace con anclas, ¿ok? Que se llevan, el ancla va localizado en la fóvea, y a través de las 4 hebras de hilo nosotros buscamos reinsertar el fibrocartílago en su lugar inicial. La segunda patología que es relevante
en el dolor cubital de la muñeca y que tiene presentación es la impactación cúbito-carpiana o ulnocarpiana. Entonces, ¿en qué consiste la impactación cúbito-carpiana? Entonces, la impactación del pilar del cúbito contra el carpo. Es una afección puramente degenerativa y se produce porque el paciente tiene una varianza cubital positiva. Entonces, aquí encontramos por qué era tan relevante pues, pedirle a ese paciente que tenía una alteración del fibrocartílago y que, si bien es cierto, no lo íbamos a ver con una radiografía anteroposterior de muñeca, sí íbamos a darnos cuenta que tenía una varianza ulnar positiva. La varianza cubital es cambiante, es dinámica, no es estática, y cambia con la pronación y el agarre, ¿ok? Entonces, con la muñeca neutra, la articulación radiocubital tolera, como ya habíamos hablado, del 16 al 20% de la carga, pero al aumentar la longitud del cúbito 2.5 milímetros, si ese cúbito es más largo, aumenta hasta un 43%. Entonces estamos sobrecargando ese pilar del cúbito y él va a impactarse contra el carpo. La disminución, si hacemos lo contrario, si en vez de aumentar la longitud del cúbito lo que hacemos es reducirlo, eso se traduce hasta en una disminución de la carga hasta de un 4%. Entonces, en gimnastas jóvenes se puede producir inicialmente, porque son personas que realizan ejercicios de altas cargas desde muy temprana edad, se puede producir un cierre fisiario progresivo del cartílago de crecimiento, produciendo un cúbito de mayor longitud. Entonces, ese cúbito plus, como se le denomina de ese paciente, a largo plazo va a producir una impactación cúbito-carpiana que va a llevar al paciente a que consulte por un dolor en el borde cubital de la muñeca. Entonces, esta imagen la quise traer porque es uno de los diagnósticos diferenciales para la impactación cúbito-carpiana. Es una radiografía anteroposterior de muñeca, pero si nos damos cuenta, tiene una fractura de la estiloides cubital que claramente estaba impactándose sobre el hueso piramidal. Ahí se ve la muesca que hizo la estiloides cubital contra el hueso piramidal. Esta es una de las causas también de dolor cubital, pero no se produce por impactación de la pirámide del cúbito, de la porción medial del cúbito, sino de la estiloides cubital. Y uno suele confundirse con esto. La impactación de la estiloides cubital es diferente de la impactación cúbito-carpiana, ¿ok? Y podemos darnos cuenta no solamente, no solamente por la imagen típica, sino porque también va produciendo una muesca en el hueso homólogo, que es el piramidal, sobre el cual él va a ir tallando y con el tiempo va a presentar una fractura y una no unión, como lo vemos en esta imagen que tenemos acá. Entonces, este paciente con impactación cúbito-carpiana, cuando llega, ¿qué se le hace? Entonces, hay que hacerle una prueba de esfuerzo cúbito-carpiana. El paciente sentado en su silla apoya el codo a 90 grados sobre la mesa y nosotros vamos a hacer una fuerza sobre la mano haciéndole una desviación cubital. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar reproducir el estrés a nivel de la zona. Y además de la fuerza tangencial que vamos a hacerle pronosupinación. Esto hace un clic doloroso y las cargas axiales definitivamente van a ser dolorosas para este paciente, que va a servirnos como prueba semiológica para hacer el diagnóstico. Entonces, además de esa prueba, tenemos un test de impactación ulnar que se hace con el paciente sentado, el codo flexionado a 90 grados y con la muñeca en desviación cubital, como ya le habíamos dicho. Hay que hacerle una fuerza y compresión axial a través del cuarto y quinto metacarpiano. Esta prueba positiva es una de las pruebas más clásicas para la lesión tanto del fibrocartílago como del síndrome de impactación cubital. Y esta es otra prueba que es el test de provocación cúbito-piramidal. Entonces, este nos va a servir para poder hacer el diagnóstico diferencial entre la impactación cúbito-carpiana y la impactación cúbito-piramidal, como lo vimos en la anterior radiografía que les había mostrado. Este paciente igual va a estar sentado con el codo a 90 grados, pero si se dan cuenta, nosotros estamos haciendo una hiperextensión de la mano, buscando que, y hacemos pronosupinación, buscando que la estiloide choque con el hueso piramidal y despierte el dolor
o el punto doloroso exquisito de este paciente. Entonces, en cuanto a imágenes, este paciente hay que pedirle una radiografía de muñeca con anteroposterior con rotación neutra, y si se dan cuenta podemos ver en la flecha de la radiografía, podemos ver cómo aparece un quiste óseo allí en la zona donde el pilar del cúbito está chocando contra el homólogo, que es el semilunar. Entonces, ese es uno de los signos más clásicos que podemos tener en cuenta en una radiografía para la impactación cúbito-carpianas, ¿ok? Y además podemos solicitar una resonancia magnética nuclear. ¿Por qué? Porque necesitamos descartar que no sea una alteración del complejo del fibrocartílago. Entonces aquí vemos una resonancia, definitivamente el fibrocartílago estaba sano, pero si alcanzamos a ver la presencia de quistes y de cambios condrales en el semilunar, ¿ok? Producido por la impactación del cúbito contra él. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este paciente con impactación cúbito-carpiana? Esto definitivamente va a requerir un tratamiento quirúrgico porque es un problema mecánico, ¿ok? No es un problema inflamatorio, ni mucho menos. Entonces necesitamos resolver un problema mecánico y ese problema mecánico lo vamos a resolver a través de una cirugía. Entonces, vamos a hacer definitivamente un abordaje sobre el quinto compartimento extensor. Vamos a ir directo al cúbito y lo inicial es un desbridamiento artroscópico de las lesiones del fibrocartílago. Vamos a aprovecharlo, vamos a ver, vamos a verificar que no esté roto. Y hay distintos tipos de procedimientos que se pueden hacer. Las osteotomías de acortamiento del cúbito y las osteotomías en cuña de cierre metafisiario o cirugía de Slade. Entonces, la osteotomía de acortamiento, básicamente lo que hacemos es sacar una moneda, ¿ok? Sacamos una moneda de hueso, una ostectomía del cúbito, preservando la superficie articular. Se resecan de 2 a 3 milímetros del cúbito distal diafisiario. Pero la osteotomía en cuña de cierre, lo que hacemos es realizamos una cuña, valga la redundancia, como ya lo habíamos dicho antes, una cuña de cierre, preservando todo el complejo fibrocartílago triangular que se encuentra en la epífisis distal del cúbito. No lo vamos a tocar. Por lo tanto, como no lo vamos a tocar, vamos a preservarlo sano. Adicional a eso, esta osteotomía en cuña de cierre, que es la que se prefiere, como nosotros realizamos un acortamiento de la superficie del cúbito, nos permite retensar los aparatos que le dan la estabilidad a esta estructura. Entonces, por eso es la cirugía que se prefiere en estos casos, porque podemos aprovechar ese plus que tiene el procedimiento. Entonces, aquí vemos un cúbito plus y se le hizo una osteotomía en cuña con una placa que se resolvió, y ahí podemos ver cómo tenemos una varianza ulnar de aproximadamente 2 milímetros, que es la fisiológica que debemos tener. Adicional a eso, entonces, ya vamos a estructuras de tejidos blandos, que son las condiciones del extensor cubital del carpo. Entonces, ¿qué tiene el extensor cubital del carpo? Entonces, podemos tener tenosinovitis, subluxación, luxación, que es provocado básicamente por el sobreuso y las lesiones crónicas del mismo. Pero, ¿qué es el extensor cubital del carpo? Entonces, tenemos que es una estructura que se origina en el epicóndilo lateral del húmero y viaja a través del antebrazo a insertarse en la porción más distal sobre el hueso piramidal y sobre el quinto metacarpiano. ¿Ok? Su función, valga la redundancia, es darle la extensión y desviación cubital del carpo. Semiológicamente vamos a buscar, entonces, ¿qué vamos a buscar? Las lesiones que habíamos hablado antes, que eran luxaciones y subluxaciones e incluso tendinitis del mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es una palpación a través de su trayecto, con la muñeca en extensión y en posición neutra, realizar pronosupinación de la muñeca y verificar la luxación, porque él corre a través de un surco. Y cuando nosotros llevamos a este estrés la articulación, él suele luxarse. Y hay que hacerle una prueba que se denomina prueba de sinergia.
¿Qué es la prueba de sinergia? Entonces, la prueba de sinergia consiste con los brazos puestos en la mesa, en supinación máxima y con los dedos mirando hacia el techo, como lo vemos en la imagen. El examinador debe agarrar el pulgar y el dedo medio del paciente con una mano y usa la otra mano para palpar el extensor cubital del carpo. Mientras el paciente abduce el dedo en contra de la resistencia, entonces vemos cómo él va a salirse del surco a través del cual viaja y se va a luxar. Es una prueba dinámica. En imágenes, entonces, como a todos los pacientes le veníamos pidiendo radiografía de muñecas AP lateral con rotación neutra, hay que verificar que la varianza ulnar negativa se puede incluso relacionar con tendinitis. Hay que pedirle una resonancia magnética, que es el estudio más sensible para detectar rupturas o inflamación, porque este tendón, en el movimiento dinámico que tiene de subluxación y luxación, puede ir presentando degeneración. Pero además, la ultrasonografía ha demostrado ser útil para detectar líquido peritendón, que eso nos habla de un proceso proinflamatorio. La ultrasonografía o ecografía es un estudio mucho más costo efectivo y que tenemos mucho más a la mano que una resonancia magnética. Es un estudio que vamos a hacer mucho más rápido y nos va a servir para hacer un diagnóstico pronto. Entonces, ¿cómo se maneja este paciente? Definitivamente hay un tratamiento no quirúrgico que consiste en la inmovilización. ¿Cómo? Entonces, la inmovilización tiene que ser en pronación y extensión, con una desviación radial al menos por 6 a 8 semanas. La férula debe tener al menos unos 15 grados en extensión. Y en atletas de alto rendimiento hay que considerar el tratamiento quirúrgico como primera línea. La bibliografía refiere que por qué en los pacientes en los pacientes atletas considerar el tratamiento quirúrgico, porque son pacientes que tienen una alta demanda física, que muchas veces no van a tener de 6 a 8 semanas para recuperarse y que pues definitivamente no todos los pacientes evolucionan satisfactoriamente con el manejo conservador. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces hay que evaluar si el paciente tiene inestabilidad más una tenosinovitis, si el paciente presenta una ruptura de la vaina tendinosa que recubre al extensor cubital del carpo, y hay un procedimiento descrito por McLennan, ¿ok? Que McLennan lo que propuso fue realizar una profundización del surco. Entonces, básicamente el procedimiento consistía en abrir por encima del extensor cubital del carpo, palparlo, luxarlo, realizar un debridamiento del extensor y profundizar el surco a través del cual corre para que él no se levante durante las pruebas dinámicas, sino que entre allí y quede mucho más estable, además de que se recubre con unos tejidos blandos como lo vamos a ver más adelante en las imágenes. Entonces, el procedimiento de McLennan tiene una alta tasa de satisfacción en los pacientes, hasta el 95% de los pacientes se encuentran a gusto con el procedimiento porque es un procedimiento relativamente, entre comillas, sencillo y que el paciente presenta una mejoría bastante buena. Entonces, el abordaje es un abordaje dorsal a la muñeca sobre el tendón extensor cubital del carpo, como les había dicho. Hay que hacer debridamiento porque él puede presentar ya lesiones tendinosas, como lo vamos a ver en la imagen. En esta imagen ya tenemos un tendón que, si vemos allí, el movimiento dinámico que hacía ya ha ido dañándolo en su borde. Hay que debridarlo, dejarlo sano. Hay que hacerle una elevación por encima, hay que, después de profundizar el surco con una fresa, se puede profundizar hasta 2 a 3 milímetros, hay que pasar por encima de la vaina tendinosa y suturarla a los tejidos blandos para que él no se levante, no se vuelva a luxar. Para esto se colocan anclajes. Entonces ahí tenemos el tendón ya debridado, tenemos el surco profundizado, como lo vemos allí en la imagen, y vamos a buscar entonces cubrirlo. Una vez que él ya entra al surco que hemos profundizado previamente, la idea es deslizar por encima de él una hoja de las estructuras adyacentes y del retináculo extensor para que él no se vaya a luxar nuevamente del surco. La otra patología que tenemos es una patología de origen compresiva, nerviosa, que es el síndrome del canal de Guyon.
o también denominado síndrome del nervio cubital a nivel del canal de Guyon. Es una neuropatía secundaria a la compresión del nervio cubital a la altura de la muñeca. Hay que tener en cuenta que el nervio cubital puede comprimirse en varias zonas en el antebrazo, no solamente en la muñeca, sino también en el codo. El paciente definitivamente consulta por una clínica sensitiva y motora. Puede coexistir con el síndrome del túnel del carpo. Entonces, podemos encontrar patología asociada a él en un gran número de pacientes y definitivamente este paciente tiene un origen idiopático. Todavía no se ha podido describir la causa que encontramos más relacionada a la compresión del nervio cubital a nivel del canal de Guyon es la presencia de gangliones. El ganglión puede comprimir ese nervio y dar la sintomatología propia de él. Pero antes de llegar a eso, hay que saber qué es el canal de Guyon, porque estamos definitivamente hablando de la estructura anatómica, pero a veces pasamos por alto qué lo delimita o a dónde vamos a entrar, porque el procedimiento quirúrgico, la literatura menciona que es altamente demandante porque es un espacio bastante reducido. Entonces tenemos que entrar con mucha cautela porque hay estructuras nobles. En el canal de Guyon no solamente está el nervio, también está la arteria cubital. Entonces es un espacio muy, muy pequeño. Entonces el canal de Guyon está delimitado, el piso lo conforman el ligamento transverso del carpo y medialmente a él está el hueso piriforme y el gancho del ganchoso. En su techo, el techo lo forma una expansión del tendón del músculo flexor cubital del carpo y además una expansión del retináculo de los flexores. Y posteriormente está delimitado por el retináculo de los flexores. Entonces, hay zonas críticas donde él puede comprimirse. Y dependiendo de la zona donde él se comprime, es que nosotros vamos a encontrar la sintomatología. Entonces, así como logró clasificarse en una zona 1, una zona 2 o una zona 3. Entonces, la zona 1, que es la que tenemos delimitada en la imagen, es la entrada del canal. Este paciente cursa con síntomas sensitivos y motores. ¿Por qué? Porque está comprimida toda la estructura, ¿ok? O toda la circunferencia del nervio cubital. La zona 2 es una compresión en el canal cubital propiamente dicho, a la altura del hueso ganchoso y el piramidal, entre los músculos abductores del meñique, entre los músculos flexores y abductores del meñique. Entonces, este paciente a esta altura no va a tener síntomas sensitivos, va a tener síntomas motores a nivel del dedo meñique y a nivel del dedo anular. Y en la zona 3, la zona más distal, este paciente va a tener una compresión en la rama superficial del nervio. Entonces, este paciente va a cursar, esta rama superficial va a cursar con síntomas puramente sensitivos. Entonces, este paciente sí va a cursar con calambres, parestesias. Entonces, esas zonas nos permiten a nosotros dilucidar en dónde puede estar comprimido ese nervio, aunque cuando realicemos el procedimiento quirúrgico que vamos a ver más adelante, que es la descompresión de este canal, hay que ver el canal en toda su extensión. Entonces, para poder entablar un tratamiento para este síndrome del canal Guyon es importante que el tratamiento quirúrgico es el único indicado, es un problema mecánico, un problema compresivo. El paciente no va a mejorar y no están recomendados la aplicación de corticosteroides precisamente porque es una zona crítica y con un espacio muy pequeño donde corremos el riesgo de lesionar otras estructuras. La disección, la literatura dice que es difícil, debe comenzar de proximal y acercándose al hueso pisiforme a lo largo del flexor cubital del carpo, en la zona 1 más o menos, y el peligro está representado por la orientación muy vertical de la rama motora, que es fácilmente lesionable en este nivel. La disección se debe continuar hasta la zona 3, o sea, debemos ver zona 1, zona 2 y zona 3 en toda su extensión y conducir la liberación de la causa compresiva, que es lo que vamos a liberar. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, este paciente, en la imagen, estamos viendo, en la imagen vemos el flexor cubital del carpo, es el círculo grande que tenemos ahí delimitado, y el círculo pequeño que estamos viendo es el hueso piramidal. Entonces, estas son las referencias anatómicas que vamos a tener en cuenta. Entonces, la incisión puede ser una incisión en S, como lo vemos, o una incisión en zigzag, como lo vemos en la imagen número B.
La disección, una vez incidimos piel, la disección se continúa hacia distal, seccionando la parte medial del ligamento volar del carpo y el tejido adiposo subcutáneo lo separamos y nos vamos a encontrar con el músculo palmar. Entonces, a continuación, allí en la imagen ya vemos toda la extensión del canal abierto, tanto zona 1 como hasta la zona 3. Entonces ya tenemos una división del nervio cubital, vemos dónde están los reparos rojos colocados, es el nervio cubital en toda su extensión, pero en la parte más distal vemos cómo se va separando hacia las ramas sensitivas y las ramas motoras. Por eso, en la medida en la que la compresión sea más distal, va a ser mucho más difícil la disección. En esta vista quirúrgica, como dice la imagen, el nervio y la arteria se aíslan con lazos en proximal para poder delimitarlos claramente y no lesionar otra estructura. De este modo, podemos liberar la compresión nerviosa. Hay que buscar, básicamente el tratamiento consiste en liberar, encontrar, debridar toda la zona, encontrar tejido fibroso, hay que retirarlo. Si hay un ganglión, hay que retirarlo y dejar el canal totalmente expuesto. Por último, quise traer algo sobre la artrosis de la articulación radiocubital distal. Es una entidad bastante frecuente y que definitivamente Palmer en el año 89 la incluyó dentro de su grupo de alteraciones degenerativas. Entonces, estos pacientes que tenían ya alteraciones degenerativas, ya definitivamente eran pacientes que no se les podía ofrecer otro tratamiento, sino un procedimiento quirúrgico. Y este procedimiento quirúrgico iba a ir posponiendo el reemplazo articular. Entonces, la evaluación semiológica hay que hacerla tanto como en prono como en supinación. El paciente tiene un dolor en flexoextensión. Y la evaluación hay que evaluar en la radiografía el desgaste articular y la congruencia y la varianza cubital. Hay que tener claro que este paciente, al igual que todos los reemplazos articulares primarios que hacemos, está guiado es por el dolor. Este paciente, todas las medidas que tomemos previas van a ser simplemente un retraso del procedimiento quirúrgico definitivo al que vamos a tener que llevar a ese paciente. Entonces, la radiografía anteroposterior de muñeca, como vemos allí, la flecha indica claramente la impactación que está teniendo el pilar del cúbito sobre el semilunar y que definitivamente ya tiene un borde escleroso bien delimitado que nos habla de una artrosis, ¿ok? Evidentemente, este paciente tiene una variancia cubital positiva o un cúbito plus y que se empeora con la pronación o con el puño cerrado, el paciente se hace mucho más sintomático. La articulación radiocubital distal, como ya habíamos hablado antes, tiene una muesca sigmoidea, que es lo que vemos en la imagen. Es la forma como se articula radio con cúbito y que básicamente es una articulación inestable por sí sola, porque si nosotros nos damos cuenta, básicamente la muesca sigmoidea no es una muesca profunda, ¿no? Es una muesca bastante plana, pero a pesar de todo ella está estabilizada por el tendón del extensor cubital del carpo que pasa lateralmente al cúbito, ¿ok? Y además por la cabeza profunda del pronador cuadrado, que es el gran estabilizador de esta articulación, y el ligamento interóseo distal. Entonces, esta es una de las opciones que teníamos para tratamiento en este tipo de pacientes. El pinzamiento radiocubital distal previamente se solucionaba con la resección de la cabeza del cúbito, pero había un problema y era que este cúbito en su porción proximal quedaba haciendo un clic doloroso porque él realizaba una traslación hacia radial y cuando el paciente pronosupinaba, esto despertaba dolor, un procedimiento conocido como el Darrash, que vamos a ver más adelante. Entonces, la cirugía de Darrash fue propuesta en el año de 1880, ¿ok? Y fue popularizada por el doctor Darrash. Básicamente consistía en resecar la cabeza del cúbito y la descripción o básicamente lo que se hacía era resecar 2.5 centímetros de cúbito, pero lo que decía la técnica quirúrgica era que la resección debía ser subperióstica y preservando la estiloides cubital. ¿Para qué? Entonces eso era en aras de darle estabilidad a ese segmento. Pero definitivamente eso a largo plazo demostró
que era ineficiente y el paciente tenía dos complicaciones y era que presentaba una desviación cubital de la mano y adicionalmente el dolor para la pronosupinación. Fue así como avanzamos a la técnica de Sauvé-Capagni, que fue propuesta en el año de 1921. Entonces, la técnica de Sauvé-Capagni no resecaba el tercio distal del cúbito, sino que resecaba un segmento, hacía una ostectomía preservando la cabeza del cúbito en su porción más distal, pero el segmento proximal era estabilizado a través del pronador cuadrado que se reinsertaba en el borde contralateral del radio. Esto llevaba a que el paciente definitivamente tuviera mucha más estabilidad y que con la pronosupinación no presentara tanto dolor, hasta un 40 a un 60%, hasta un 40 a un 60% de los pacientes tenían mejoría. Entonces, la técnica de Sauvé-Capagni, como ya les había dicho, consistía en resecar de 12 a 15 milímetros de hueso, incluyendo el periósteo, ¿ok? Fue así como en la actualidad llegamos a esto. Entonces, en los casos en los que la degeneración artrósica definitivamente afectaba ambas superficies, porque hay que tener en claro que las técnicas iniciales, Sauvé-Capagni era una forma, era una fusión, ¿ok? Era una fusión y el paciente tendía a perder cierta posibilidad del movimiento. Entonces llegamos a esto, llegamos a las artroplastias. Entonces llegamos a la hemiartroplastia y a la artroplastia total en la articulación radiocubital distal. Entonces, en cuanto a la hemiartroplastia, tenemos que básicamente lo que buscaba era resecar y reemplazar el tercio distal del cúbito por un elemento esferoideo que se articulaba en la muesca sigmoidea del radio, ¿ok? Y que buscaba que el paciente preservara el movimiento. Pero este paciente que se le hacía una hemiartroplastia con la resección del tercio distal del cúbito tenía que cumplir unas ciertas condiciones y era que preservara cartílago, como en todas las hemiartroplastias, preservara cartílago en esta muesca sigmoidea, porque es que si el paciente no tenía cartílago, el dolor iba a ser persistente, ¿ok? Y los tejidos circundantes debían estar intactos para poder darle una adecuada estabilidad a la articulación radiocubital distal. Si no tenía tejidos blandos alrededor o estabilizadores que permitieran restaurar la estabilidad, definitivamente no era un paciente candidato para una hemiartroplastia. Entonces, fue así como llegamos en total, ¿ok? O a la prótesis también denominada de radiocubital distal constreñida, que es esta que estamos viendo en la primera imagen, que definitivamente se estabilizaba con una placa que se unía al borde radial, al borde radial, y iba con un vástago no cementado intramedular y se articulaba con la placa que veíamos allí y el paciente preservaba la pronosupinación de la muñeca. Era una prótesis que era constreñida porque tenía un pivote central sobre el cual giraba y evitaba la luxación de la misma. Entonces, este básicamente fue una imagen que encontré que me gustó mucho, un flujograma, que básicamente lo que nos dice es, engloba, a manera de resumen, engloba todas las posibles causas de dolor en el borde cubital de la muñeca. Entonces tenemos desde las inestabilidades, las tendinosis, las alteraciones del complejo de fibrocartílago y los síndromes compresivos, además de las fracturas. Obviamente podemos ver también. Este artículo fue el artículo original, me llamó la atención porque fue el artículo original del cirujano de mano que diseñó la prótesis. ¿Okay? Fue diseñada por un cirujano, el doctor Schicker, en la Universidad de Louisville, y básicamente él diseñó la prótesis y propuso el abordaje. El abordaje es un abordaje dorsal, ¿okay? Como lo vemos en la imagen, a través del cual se separan todas las estructuras blandas y en teoría es un procedimiento pues, que debería considerarse para estos pacientes jóvenes con artrosis bastante avanzadas en la articulación radiocubital distal. Bueno, eso fue todo, pues, lo que teníamos en cuanto a revisión de dolor en el borde cubital de la muñeca. Espero
no me haya extendido tanto, era el objetivo, pero pues, gracias por su atención y quedo atento a observaciones o preguntas. Gracias, doctor Barón, por su presentación. Ahorita vamos a pasar